Buenas, ¿qué tal? Bueno, os voy a invitar a cómo sería la interpretación de la evolución de este fenómeno viral empleando un poco de matemáticas, ¿de acuerdo? Para ello voy a utilizar la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? Y voy a intentar hacer una estimación, ¿m?, de cómo puede ser la evolución del virus simplemente utilizando la razón de su crecimiento, es decir, la pendiente de la recta, y posteriormente trataré de ajustarlo, ¿de acuerdo? Bueno, cuando estamos hablando de un método científico, es decir, es muy interesante tener en cuenta las observaciones, ¿eh? Las observaciones, es decir, la evidencia científica del fenómeno, eso es un principio básico de todo método científico. Y por tanto, para hacernos una idea de cómo puede ser la evolución del fenómeno, conviene fijarnos en el antecedente, es decir, qué sucedió los días anteriores. ¿De acuerdo? Bien, yo aquí os muestro la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? Es esto que os pongo aquí. Esto es la ecuación punto pendiente de una recta, ¿vale? Y trato de deducir esa ecuación punto pendiente en el día 28, ¿de acuerdo? Que correspondería a este día. Bien, por tanto, la pendiente de una recta, que es esto que pongo aquí, eso se define como el incremento en y entre el incremento en x, ¿de acuerdo? Como en el eje x nos miden los días, bueno, el tiempo en días, naturalmente el incremento en x siempre será 1, porque es la diferencia entre dos días consecutivos, ¿vale? Y el incremento en y sería el número de personas afectadas que habría entre un día y su anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, la componente de abscisas del eje x sería 28, que es esta que yo pongo aquí, se correspondía con el este, y el punto y sería el número de personas afectadas en ese día, ¿de acuerdo? Que es ese que os señalo ahí. Tal. Bien, este número de personas afectadas lo saco de la fuente del Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Son datos públicos, no datos que me esté inventando. Por tanto, la ecuación de esta recta sería esta, es decir, esta sería la recta que une los días 28 y 29, ¿de acuerdo? Se puede comprobar que cuando x es 28, el lado derecho de la igualdad sería 0 y por tanto quedaría que y es 72.248, que es el número de personas afectadas que hay el día 28. Y bueno, cuando x es 29 sería 29 menos 28, es decir, aquí quedaría 1 y aquí quedaría el 6.549, que le habría que añadir el 72.248, y eso nos daría el número de personas que hay el día 29. Bien, bueno, pues como digo, la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Como sabéis, en lo que nos mide es la tasa de variación del crecimiento de ese fenómeno, ¿de acuerdo? Y por tanto, si yo quiero estudiar la evolución de un fenómeno, naturalmente tiene sentido que tenga en cuenta cómo es la variación del crecimiento de ese fenómeno. Y eso se estudia linealmente con la pendiente de la recta. Bien, bueno, pues si nos situamos en el día 28, este segmento rojo que veis aquí, este segmento rojo sería el resultado de reproducir la pendiente de esa recta hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Es decir, sin tener en cuenta las variaciones que nos muestra la gráfica, es simplemente teniendo en cuenta el comportamiento lineal, que esto sería la recta, ¿de acuerdo? Por tanto, de acuerdo con esta ecuación, si yo quisiese saber el número de personas afectadas que habría en la actualidad, si yo utilizase simplemente esta recta para modelar el fenómeno, me situaría en el día 28, ¿de acuerdo? Y el día 28 tendría que añadirle tantos días como hay aquí, es decir, sería 1, 2, 3, 4, bueno, aquí como va hasta 16, es decir, serían 16 más 3, es decir, sería 28 más 19, ¿de acuerdo? Que eso sería 47, y ese 47 le restaría 28, es decir, sería hacer esta cuenta, es decir, 47 menos 28, bueno, eso me daría 19 naturalmente, ¿de acuerdo? Y por tanto, este número de aquí, el 196.500, sería el número de personas que habría en la actualidad
si tomamos como estimación la razón de crecimiento entre los días 28 y 29, es decir, la pendiente que une esos dos puntos. Bien, como vemos, en la actualidad hay menos personas afectadas. En la actualidad hay pues estas personas, 188.000, ¿de acuerdo? Y por tanto eso en principio quiere decir que estamos corrigiendo lo que es el crecimiento de ese fenómeno. Bien, yo me puse en un día 28 que observé en el que se estaba produciendo un crecimiento importante, ¿de acuerdo? Esta recta verde que veis aquí, bueno, pues sería el resultado de reproducir la pendiente siguiente a la recta que está entre el día 29 y 30, es decir, aún habría más personas que 196.000, es decir, superaríamos las 200.000. Bien, bueno, pues esto es un poco una manera de modelar un fenómeno, recurriendo a la interpolación lineal, ¿de acuerdo? Naturalmente, este fenómeno no se puede modelar linealmente en su conjunto, porque si quisiésemos modelarlo linealmente en su conjunto, para que os hagáis una idea, la recta sería algo así, ¿de acuerdo? Más o menos, sería algo así. Pero si nos vamos, por ejemplo, al día 17, ¿de acuerdo? El día que se comete el día 17 habría este número de personas afectadas, ¿de acuerdo? Y esto se correspondería con, bueno, unas casi 100.000 personas afectadas, ¿de acuerdo? Y en la realidad el día 17 hay estas de aquí, ¿de acuerdo? Ahí, el día 17 hay, no llega a las 20.000, ¿de acuerdo? Por tanto, el error que se comete es casi de 80.000 personas si pretendemos aproximar el fenómeno con una sola recta, es decir, un error enorme. Por tanto, la recta no es el mejor. Sin embargo, esto sí se puede ajustar, ¿de acuerdo? Se puede recurrir a la interpolación lineal mediante polinomios y nos iría dando, bueno, esta interpolación lineal que se ve en la gráfica, ¿de acuerdo? Bien, pero lo que no es ninguna tontería es aproximar el fenómeno mediante rectas entre 2 días consecutivos, ¿de acuerdo? Porque estudiar esa linealidad mediante las rectas me puede hacer, estudiando la razón de su crecimiento mediante la pendiente y otra razón que más adelante os hablaré de ella en la siguiente gráfica, nos podemos formar una idea de cómo es la razón de su crecimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, en principio estamos reduciendo lo que es la razón del crecimiento del fenómeno, aunque los números puedan indicar lo contrario, pero esto es una buena noticia. Bien, entonces estoy interesado en hacer una estimación del número de personas que habrá al día siguiente, ¿de acuerdo? Me voy a pasar a otra gráfica y para saber el número de personas que hay al día siguiente, pues me fijo en el antecedente, es decir, trato de estudiar lo que ocurre en los días anteriores, ¿de acuerdo? Si la estimación la hiciese considerando una sola recta, ya visteis que el error que se comete es bastante grande, ¿vale? Pues por tanto, tiene sentido que considere la evolución del fenómeno teniendo en cuenta el dato medio de su crecimiento, esto es, teniendo en cuenta la media aritmética de las rectas anteriores. Bien, si hoy estoy aquí, es decir, este son el número de personas que habría hoy, ¿de acuerdo? Estamos aquí, bueno, pues yo voy a considerar las 3 pendientes anteriores al día de hoy, esta y esta, ¿de acuerdo? Las 3 rectas anteriores. Y en base a esas 3 rectas, lo que haré será calcular la pendiente de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Calcularé la pendiente de esta recta, ¿de acuerdo? Esta recta, que es la que se corresponde en esa cuenta con M3, si no me equivoco, sí, M3, ¿de acuerdo? Es decir, esta cuenta sería esta. Haría lo mismo con esta, ¿de acuerdo? Esta se correspondería con M2, vale, bueno, y así con las 3 rectas, ¿de acuerdo? Calcularía la pendiente de las 3 rectas anteriores y esta naturalmente sería M1, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Bien, como ya hice los cálculos ahí, ¿de acuerdo? Eso simplemente es calcular, para obtener la razón de ese crecimiento, es decir, la pendiente de la recta, simplemente calcularíamos el número de personas afectadas que hay el día en cuestión y le haríamos la diferencia del número de personas afectadas del día anterior, ¿eh? Esto no tiene mayor ciencia, están ahí los cálculos
indicados, yo creo que se ven bien, ¿vale? Y como recta estimación para predecir lo que habría mañana, es decir, yo estoy interesado en saber lo que habría aquí, ¿de acuerdo? En base al patrón observado, estoy interesado en saber cómo sería esta recta de aquí, cómo sería la tasa de crecimiento de eso, cómo evolucionaría el fenómeno viral. Para hacer una estimación de eso, lo que haría sería considerar como pendiente de esta recta, esta pendiente que os pongo aquí, esta de aquí, perdón, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta pendiente la consideraría como la media aritmética de las anteriores, de las tres anteriores, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si hacéis eso, ¿de acuerdo? Si hacéis eso, imaginaros que desconocéis este dato de aquí. Imaginaros que desconocéis este dato. Es decir, los datos de hoy, que son 188.088, lo desconocéis, ¿de acuerdo? Y calculáis esta pendiente y esta pendiente, como la diferencia de las personas que hay esos días, que están aquí, más o menos aproximadamente, ¿de acuerdo? Estos son datos oficiales, podéis ir ahí. Entonces, una vez que tenga estas tres pendientes calculadas, esta y esta, haría la media aritmética de ellas, ¿de acuerdo? Es decir, las sumaría las tres y las dividiría por 3. Y entonces, en base al número de personas que hay este día, que se corresponderían con este, el día 15 haría 182.000, ¿de acuerdo? 182.816. Esto sería igual a m por x menos 15, ¿de acuerdo? Es decir, tendría que poner ese factor, bueno, es que aquí no me cabe. Tendría que poner, ahora dónde está esto, tendría que poner x menos 15, ¿de acuerdo? Donde esta m es la media aritmética de esas tres, ¿vale? Y entonces os pondréis en esa situación y veríais qué error cometéis con relación a los datos oficiales, que son estos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué consigo con eso? Bueno, pues con eso consigo hacer una estimación en base al crecimiento medio que observo en los 3 días anteriores. ¿De acuerdo? Naturalmente podría extender esos días a más días. ¿De acuerdo? Bien, y en base a eso, pues me podría hacer una idea de cuán buena es la estimación que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Yo eso lo he hecho y he visto que si considero únicamente como estimación la media aritmética de las tres rectas anteriores, el error que se comete es bastante grande. ¿De acuerdo? Por cierto, cuando se hace una estimación, conviene dar una idea acerca del error que se comete, ¿de acuerdo? Y eso lo podríamos hacer considerando en la pendiente de la recta la de mayor crecimiento. Y una vez que tengo el número de personas con esa pendiente, le restaría, haría la diferencia entre esa y la estimación con la pendiente, tomando como pendiente la media aritmética. Y eso me daría aproximadamente una idea del crecimiento. Bien, pues por tanto, si yo quisiese predecir los datos que hay mañana, ¿de acuerdo? Lo que haría sería, como os dije antes, tomar la pendiente de esta recta, ¿de acuerdo? La de esta y la de esta, ¿de acuerdo? Y calcularía la media aritmética. Y esas pendientes son estas que calculé aquí. Esta y esta. Bien. Una vez que tengo las pendientes, lo que hago es calcular la media aritmética, que es esta de aquí. Es esta. La media aritmética es esta. Y esta media aritmética la pondría como pendiente de la recta que me permite hacer la estimación, que sería esta. ¿De acuerdo? Eso sería la media aritmética. Bien, como yo he ya hecho ayer, he utilizado este procedimiento, he visto que no se ajustaba. No se ajustaba a la realidad, porque el error que cometía era de 1.400 personas, es decir, un error bastante grande. Por tanto, pensé en otra razón para ajustar, además de la media aritmética de las pendientes, otra nueva razón. Y esa nueva razón la defino aquí como esta constante K. ¿De acuerdo? Esta constante K que veis aquí. Esta es una constante que me va a permitir ajustar el modelo.
Y bueno, ¿cómo defino esta constante? Bueno, pues naturalmente tengo que fijarme en razones matemáticas, que relacionen el crecimiento de ese fenómeno viral. ¿Y qué es lo que relaciona el crecimiento? Las pendientes. Bueno, pues esta constante K la defino como la razón, esta de aquí, la defino como la razón entre las razones del crecimiento de las pendientes. Es decir, considero dos rectas, sus pendientes, ¿de acuerdo? Que calculé con anterioridad, y defino la razón de estas pendientes como el cociente entre ellas, como ahí os indico, es decir, 5.252 entre 5.183, y la razón entre ese crecimiento es de 1,013, ¿de acuerdo? Como consideré tres pendientes para hacer la media aritmética, también considero la razón entre las dos anteriores, es decir, entre esta y esta, ¿de acuerdo? Bien, y una vez que tengo estas pendientes que ya calculé ahí, en este caso serían M2 y M1, hago la razón entre ellas, que sería este factor, es decir, el cociente entre la siguiente y la anterior, que es lo que quiere indicar este subíndice que yo pongo aquí en la fórmula, este subíndice aquí que pongo en la fórmula, esto es lo que quiere decir el cociente entre el siguiente y el anterior. Puede que haya algún desfase con los subíndices, pero bueno, esa formulación se puede ajustar, no tiene mayor problema, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que entendáis cómo se ajusta el modelo introduciendo esa constante K. Vale, bueno, pues una vez que tengo la constante, al igual que hice con las medias, calculo la media aritmética de las constantes K. Y esta la sustituyo aquí, naturalmente. Ya me olvido del factor x menos x0 que influye en la recta, porque esa diferencia, si es para la predicción del día siguiente, siempre es 1, ¿vale? Y ya me olvido de él, es decir, me estoy olvidando de este factor. Es que no sé muy bien dónde está el ratón y por eso hago así esos garabatos. Este factor que estoy aquí señalando, este factor, la diferencia de esto, al ser entre dos días consecutivos, siempre es 1. Como estoy haciendo la estimación para lo que ocurrirá mañana, aquí, ¿de acuerdo? Para lo que ocurrirá mañana, ¿vale? Pues me olvido de él, es decir, no lo pongo aquí. Aquí en la recta, aquí no lo pongo. Porque esa diferencia es 1, es decir, sería multiplicar eso por 1, que me va a dar el propio número, ¿vale? Entonces, este KM y este E es lo que calculé de acuerdo con estos cálculos, ¿vale? Y entonces, pues, sustituyo, yo tengo una estimación del número de personas afectadas. Y esa estimación, como veis ahí, me da estas personas afectadas, 193.327, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta como estimación la media de las tres rectas anteriores, la media aritmética de la pendiente de las tres rectas anteriores, la pendiente me mide la tasa de variación de su crecimiento, y para ajustar más el modelo, introduzco una nueva constante K, que la defino como el cociente entre dos pendientes consecutivas, que naturalmente también está relacionada con el crecimiento, al ser el cociente entre dos pendientes. Bien, y como digo, pues eso me da esto, es decir, estimo que mañana, es decir, cuando el Ministerio de Sanidad saque los datos, habrá 193.000 personas afectadas aproximadamente. Como os dije antes, es muy importante hacerse una idea acerca del error que se puede cometer, y yo pues el error lo estimo considerando el mayor crecimiento posible, es decir, la pendiente mayor en este caso sería esta de aquí, la pendiente mayor, y también cogería el K mayor, que sería este, ¿de acuerdo? Es decir, la pendiente y el K mayor lo sustituiría en la ecuación de esta recta, que es esto que hago aquí, cojo el K mayor y la pendiente menor, y luego le hago la diferencia con la estimación, y ese error me daría 104 personas. Bueno, naturalmente esto es hacer una predicción, yo no puedo, matemáticamente no se pueden manejar las variables de la realidad, pero bueno, lo que sí se puede hacer matemáticamente es, que esto es en lo que consiste el pensamiento matemático, observar un patrón, ver cómo son las pendientes de estas rectas, voy analizando el antecedente, lo que sucede en los días anteriores, ¿de acuerdo? Puedo considerar tantos días como vea, y ver la regularidad también, ¿de acuerdo? Y en base a ese patrón, pues hago una estimación, y considero como estimación para el crecimiento del fenómeno viral
la pendiente, que es la media, en este caso, de las 3 anteriores. ¿De acuerdo? Si eso se ajusta una vez que sean las observaciones, estupendo, porque cuentas y realidad se corresponden. Si no se ajusta, trato de seguir razonando sobre el antecedente y en este caso introduzco una nueva constante k. Introduzco esta constante k, que sería la razón entre la pendiente de dos, la razón entre el cociente entre dos pendientes consecutivas, ¿de acuerdo? Que también está relacionado con el crecimiento del fenómeno. Y bien, en base a esa tendencia, pues voy viendo y podría ir haciéndome una idea de cómo evoluciona el fenómeno viral. Y bueno, a medida que hago las cuentas y voy obteniendo las observaciones, yo os digo que las observaciones es un principio básico de todo método científico, es lo que se conoce como la evidencia. ¿De acuerdo? Voy viendo. Bien, si vemos en los últimos días se está produciendo un repunte, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos esta pendiente del día 29 como hacía en la primera gráfica, ¿de acuerdo? Vemos que si la reproduzco, el número de personas sería mayor, ¿de acuerdo? Aún seguimos reduciendo la tasa. Bueno, esto naturalmente cabe esperar que sea así porque tenemos mecanismos como para ello, tenemos hospitales, profesionales que trabajan en ellos y bueno, en principio estamos reduciendo lo que es la razón. Sin embargo, en estos 2 últimos días se está introduciendo un importante repunte, es decir, aquí estoy obteniendo una razón aproximadamente de 5.000, es decir, el ritmo de crecimiento es de 5.000, ¿de acuerdo? Aquí abajo, en su día, yo hice las cuentas, bueno, la pendiente nos daba 6.500, ¿de acuerdo? Pero si uno se molesta en estudiar cómo es por aquí, más o menos, en esta bajada que hay por aquí daría aproximadamente unos 3.000, la pendiente de esa recta sería aproximadamente de 3.000, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí se reduciría a la mitad, básicamente, pero ahora estamos viviendo un ligero repunte y este ligero repunte seguramente esté relacionado con este incremento tan grande que se produjo en estos días que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de analizar este patrón que yo estoy ahí circulando en estos días, que aproximadamente son una semana, consistiría, bueno, si reproducimos ese patrón, cabe esperar que en los próximos 6-7 días sigamos creciendo a un ritmo de 5.000 personas cada día, ¿de acuerdo? Y una vez que pasen esos 7 días, seguramente se reproduzca también este patrón, ¿de acuerdo? Bueno, es una manera de analizarlo en base a la observación, ya digo. Y entonces, transcurridos esos 7 días, estaríamos por aquí. Después es probable que lo que es el crecimiento sea no tan empinado, es decir, que reduzcamos su ritmo de crecimiento. Bien, esta es una manera de estimar empleando matemáticas, bueno, sencillas, no sé si sencillas es la palabra adecuada, ¿de acuerdo? Pero sí podríamos usar conceptos matemáticos, como puede ser la recta y luego ver las razones del crecimiento que en ella están involucradas para podernos hacer una estimación de cómo evolucionará ese fenómeno viral. ¿De acuerdo? Naturalmente este es el mundo exacto de las matemáticas, eso no quiere decir que esto se corresponda con la realidad, ni mucho menos, pero conviene analizar el antecedente del fenómeno, la razón de su crecimiento y en base a eso hacer una estimación de cómo puede evolucionar el fenómeno porque eso nos permitiría adelantarnos al fenómeno. Bien, desde distintos, bueno, otra manera que están intentando de abarcar esto, por lo que voy leyendo en algunos artículos que leo, es proponer encuestas, ¿de acuerdo? Encuestas aleatorias similares a las encuestas del voto. Y lo que tratan de hacer es establecer, vamos, el número de personas reales que pueda haber, porque naturalmente estos datos oficiales no se corresponden con la realidad. Y sería interesante ver cuál es el ratio, es decir, por cada persona contabilizada en un hospital, cuántos hay en la realidad. Si el ratio es 1:5, si el ratio es 1:3, ¿de acuerdo? Porque eso, bueno, permitiría afrontar esta lucha pues de una manera más objetiva, ¿no? Y bueno, eso pues en base a las encuestas que obtengan, obtendrán una proporción de las personas afectadas en relación con la muestra tomada y tratarán de extrapolar eso, digamos, a la muestra total de la población. Ahí naturalmente también se comete otro error de aproximación bastante grave porque estamos hablando de una relación de proporcionalidad y en fin, en esas
En esos conceptos matemáticos, naturalmente, se desatienden muchas variables para poder modelarlos, ¿eh? Pero bueno, sí sirven para hacernos una idea de cómo puede evolucionar el fenómeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, mi intención era simplemente analizar esto desde un punto de vista científico, matemático, contribuir a entender el fenómeno desde esa perspectiva. Yo sé que, en fin, puede resultar difícil a quien no tenga, en fin, una cultura científica asentada o que haya mucho tiempo o que hace mucho tiempo que no ve esto, pero bueno, la intención es colaborar en ese sentido, en analizar esto desde una perspectiva científica, ¿de acuerdo? Y utilizar lenguaje matemático, ¿de acuerdo? En este caso, pues la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? En términos geométricos, la recta es una figura que podría ser en grado de complejidad siguiente a la del punto en el plano, ¿de acuerdo? Porque para una recta necesitamos dos puntos. Por tanto, en fin, no es algo extremadamente complicado como elemento geométrico la recta. Y bueno, ajustar el modelo teniendo en cuenta las razones de crecimiento. Eso lo hago teniendo en cuenta esta constante k, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos conociendo los datos, vamos comprobando si las cuentas se corresponden con la realidad, ¿de acuerdo? Naturalmente esto se puede generar un algoritmo, un ordenador, es bastante sencillo de hacer en este caso, y podríamos ir viendo cómo es la evolución. Pero bueno, conviene vivir en el mundo real, es decir, vivir en el mundo de las observaciones. Está bien ponernos a través de la simulación en casos hipotéticos para ver lo que pueda pasar, pero como ya os dije al principio, la observación es el principio básico de todo método científico, ¿de acuerdo? Y si yo quiero hacer una estimación sobre algo, pues tiene bastante sentido que estudie cómo es el antecedente, es decir, cómo es el ritmo de crecimiento en cada uno de estos segmentos, ¿de acuerdo? Una vez que sé cómo es ese ritmo de crecimiento, bueno, pues tiene bastante sentido que haga una estimación considerando el dato, considerando como razón de crecimiento la media de esas razones de crecimiento, ¿de acuerdo? Y así obtendría una evolución en base hecha a la media, al dato medio. Naturalmente ahí estoy cometiendo un error. Lo puedo precisar poniéndome en el peor escenario posible y hallando la diferencia. Y si eso no se ajusta, eso lo haría como prueba para chequear si mi aproximación consideraría pues estos tres segmentos. Descartaría esta información, aunque ya es conocida, y en base a esa estimación en estos segmentos la comprobaría con esta información. Si no se corresponde, pues intentaría de ajustar el modelo, ¿de acuerdo? Y el modelo, pues yo lo ajusté introduciendo una nueva razón, que es esta constante k, que sería el cociente entre dos pendientes consecutivas, ¿de acuerdo? Es decir, razones naturalmente que están relacionadas con el crecimiento del fenómeno, que es lo que me interesa saber, es decir, cómo va a ser esa evolución. Vale. Pues nada, seguramente os resulta un poco aburrido esto de las matemáticas, pero bueno, mi intención es simplemente contribuir a analizar esto desde un punto de vista matemático. Y nada más, espero que tengáis un buen día. Un saludo.